Vamos a acomodarnos bien, cada quien en sus lugares, cada quien ya prestos para juntos aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Porque creo que si Dios nos ha dado un nuevo día, hay una nueva bendición, hay un nuevo consejo. Todo es nuevo, hermanos. Hoy todo es nuevo. Lo de ayer ya pasó. De aquí en adelante todo es nuevo, dice el Señor. Así es de que ojalá que nuestro corazón también tenga un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, una nueva actitud. Y por supuesto, positivo. Así es de que, hermanos, vamos a iniciar en esta mañana nuestro estudio de nuestra escuela dominical. Y bueno, pues antes que nada, darle gracias a Dios por esta congregación, esta iglesia bautista, Jesús el Camino. Gracias a Dios también por estos cantos preciosos que son para el Señor, y a los que los compusieron, los que se esforzaron en componer esos himnos como el anterior, Cuán grande es Él, que escrituralmente lo hicieron muy bien. Me deleito en el buen sentido de la palabra en ese himno. Sé que es para el Señor, sé que es la honra y la gloria es para Él, pero a mí me bendice ese himno. Me gusta pensar lo grande que es mi Dios. Y cuando el Señor me llame a su presencia, ¿se acuerdan qué dice el canto? Le adoraré, cantando, contando la grandeza de su poder, Imagínense, ¿sí? Cuán grande es el Señor. Y yo espero ese día. ¿Ustedes? Yo lo espero. Va a ser algo, como dijo el apóstol Pablo, algo que no lo podemos entender ahorita en términos humanos. Es algo imposible de entender ahorita, pero es un gozo. Va a ser un gozo inefable. En toda la tierra, no, hermanos, tenemos un Dios grande y en Él confiamos. Así es de que, ¿qué pues diremos a esto? Romanos, dice la carta a los romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Así es de que gracias al Señor por este tiempo. Ténganme paciencia, hermanos. Tengan paciencia en esta hora de enseñanza. Es algo importante. Nuestro hermano Oscar, hermana Marta, están predicando la palabra de Dios, si no me equivoco, en la iglesia bautista Oreb, Monte de Dios, con el pastor hermano Marcial Vázquez, si no me equivoco. No, ¿no es así? A ver, déjenme confirmo, hermano, vamos a investigar dónde está el hermano Oscar. No, el hermano, gracias a Dios que Dios lo usa tremendamente, y si no, Monte Cristal, sí, Monte Cristal, Oreb, Monte de Dios, Monte Cristal, Marcial Vázquez. Ah, sí es cierto, hermanos. Exacto, corrijo el dato, sí, porque de aquel lado todo es monte, ¿verdad? Sí, es cierto. Monte Cristal es allá, donde ustedes viven. Sí, será con Campero, hermanos, tal vez. ¿Mande? Posiblemente. Sí. Y Oscar Santiago también en Monte Cristal. Bueno, por ahí anda, hermano, en alguno de estos dos lugares. Oremos para que Dios lo use tremendamente en la exposición de la palabra. Ok, hermanos, eso nos ayuda a romper un poquito el hielo. Estamos hablando de un tema muy controversial, si lo quieres ver así, porque todo depende cómo lo quieras ver tú. Polémico, si lo quieres ver así, pero también un tema de edificación, si lo quieres ver así. Entonces, ¿de qué forma lo quieres ver? Sería la pregunta. Yo lo quiero ver desde el punto de vista edificativo, que me edifique. Porque si hay algo que debemos de entender como iglesia, hermanos, que estamos aquí para edificar la vida de los santos. Efesios capítulo 4. ¿Sí? Edificar la vida de los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos ustedes, me incluyo también. ¿Sí? Efesios dice, ¿verdad?, que el propósito es que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina que por estratagemas de hombres emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, es bien difícil edificar, ¿eh? ¿Se lleva tiempo? Mucho tiempo. ¿Cuesta? Cuesta. Pero para destruir, así, rapidísimo. Por casi 2 años, más o menos, estuvimos compartiendo un discipulado a un buen hermano, sin duda, un buen hermano, un discipulado bíblico. Y ustedes saben que el método del discipulado bíblico, hago un paréntesis, porque creo que todo redunda en un mismo sentir, que es edificarnos. El método del discipulado bíblico que llevamos aquí en la iglesia es el método de las 16 lecciones. No sé cuántos lo han tomado ya. Es buen método. O sea, es un buen método. Hay varios métodos. Hay el método de persona a persona, grupal, etcétera. Hay otros métodos. Nosotros llevamos el método de las 16 lecciones, ¿se acuerdan? Pero también llevamos el segundo discipulado. En aquel entonces nos lo compartió el hermano Noé Constantino, si se acuerdan, y lo terminamos. Usted dirá, ¿por qué se siguen discipulando ustedes, hermanos líderes? Porque todos necesitamos la palabra de Dios, hermanos. Nadie puede decir, yo ya sé todo. Es una mentira. Yo necesito seguir estudiando, aprender de Dios. Entonces, el discipulado, el método no es discipulado. El método de las 16 lecciones no es discipulado. El que tú quieras del método no es discipulado. El discipulado bíblico es verter vida espiritual en otra persona. No son las enseñanzas únicamente. Las enseñanzas te dan conocimiento. Pero si no eres un discípulo, es decir, un discípulo vive lo que dice el maestro. El maestro es Cristo. Si tú no vives lo que el maestro dice que es Cristo, ni yo lo vivo, yo no soy discípulo. El discípulo es aquel que sigue y que aprende lo que el maestro le enseña. Ese es un discípulo. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis, ¿qué cosa? Amor los unos a los otros. Yo te pregunto, ¿amas a tu hermano? ¿O de dientes para afuera? ¿Ves la diferencia entre un discípulo y uno que escucha? El que escucha tiene conocimiento, aguas. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Ves la diferencia? Entonces el método es muy bueno, hermanos. El método son los peldaños, son las bases de la vida cristiana, si lo quieres llamar así. Empezamos con la salvación, seguridad de salvación, el bautismo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, y hasta llegar a las 16 lecciones. Está bien, si no lo has tomado, te invito a que lo tomes. Y que ese maestro, esa maestra, procure verter su vida en ti. Y cuando yo compartía este método a un hermano, bien, avanzamos, y llegó un punto en que dijo, ya no quiero venir a la iglesia. Ya no voy a venir a la iglesia. Así me dijo. Yo me quedé sorprendido. Y soy ser humano, hermanos. Me mueven a veces mis emociones también. Me entristezco, me enojo, me río. Pues ¿quién no? Sería un extraterrestre si no lo hiciera, ¿verdad? Pero soy un humano y me dio tristeza. Las razones, bueno, no, creo que no sería relevante hablar de las razones por las cuales tomó la decisión. Pero me llamó la atención y me dijo, lamento todo el tiempo que le hice perder a usted, porque miércoles tras miércoles ahí estábamos estudiando juntos. Y me dijo, lamento haberle hecho perder su tiempo. Le digo, no, hermano, de ninguna manera. Para mí fue un tiempo de edificación, aunque no lo crea. Me ayudó mucho estar aprendiendo con usted juntos de la palabra de Dios. Nunca va a ser un tiempo perdido el que tú te pongas a escudriñar las escrituras con alguien. Y si ese alguien no quiere avanzar, Dios lo bendiga, tú avánzale. Pero nunca va a ser tiempo perdido. De ninguna forma, hermanos. Así es de que, pero para edificarse cuesta mucho, para derribar así en un instante. Pero el Señor nos ha puesto para edificar mutuamente la vida de todos nosotros con la palabra de Dios. Así es de que, ¿desde qué punto quieres ver el tema? ¿Edificativo, polémico, controversial? Tú decides. Ok, hermanos, estamos hablando de
la familia, el modelo de Dios. Ya pasamos un poquito hablando de las bases, ya pasamos también el asunto de las responsabilidades que toma cada o que debiese tomar cada miembro de la familia. Quiero también puntualizar esto, hermanos, que la intención de este tema no es que se pongan los guantes, nadie. La intención de este tema no es pelear, es buscar la edificación. He rogado a Dios que me dé sabiduría porque no es fácil. No crean que soy la voz de la experiencia andando. Estoy en un barco que se tambalea muchas veces, que me azotan tempestades constantemente, a mí como varón, como esposo, como padre y como pastor. Y a veces no es fácil. Y por eso necesito la instrucción precisa que aquí está, para poder soportar, para poder aguantar y poder avanzar. No les habla la voz de la experiencia. La voz de la experiencia es la palabra de Dios. Aquí sí. Por eso tengan paciencia y no es la intención que se peleen. No es la intención ofender de ninguna forma a nadie, ni a un varón, ni a un joven, ni a una dama. No hago eso, hermano. Ustedes me conocen. No utilizo el púlpito para atacar a nadie. Sencillamente bosquejo un tema, Dios me habla, me pega duro a mí, me pega duro. Y cuidado si yo no tomo un mensaje para mi vida y lo apropio, de veras, no es mi forma de ofender a nadie desde el púlpito y valerse de cierta autoridad para hacerlo, no lo es. Y si así lo fue para alguien, le pido disculpas. ¿Sí? Pero no me voy a disculpar por lo que Dios nos dice en su palabra. Es muy diferente. ¿Se entiende? En la Biblia hay mandamientos, hermanos. Hay mandamientos. El mandamiento que Dios nos da es sí o sí. Amén. O sea, yo no puedo cambiar un mandamiento. ¿Lo puedes cambiar tú? Yo no lo puedo cambiar. Es un mandamiento. Cuando Dios nos dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿qué es? ¿Mandamiento? ¿Sí? Es un mandamiento. Y ahí hay muchos. Los mandamientos de Dios ahí están. Eso no los vamos a cambiar nadie. También hay dirección apostólica. Los apóstoles. El Señor Jesucristo llamó a los 12, llamó a los que Él quiso, los capacitó, los discipuló por más de 3 años, vertió su vida en ellos a tal grado que ellos vieron, palparon físicamente al Maestro. No se diga Juan, que se recostó sobre su pecho y pudo oír los latidos del corazón del Maestro. Lo pudieron ver al Señor cómo reía, ¿por qué no? ¿Cómo se entristecía? ¿Se acuerdan? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Les dijo a Pedro, Jacobo y a Juan. Lo vieron molestarse cuando entró al templo de Jerusalén y tomando un azote de cuerdas, dice que llegó y volcó la mesa, las tumbó, las mesas de los cambistas que hacían negocios, que vendían de todo ahí en el templo. Y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. ¿Estaba molesto el Señor? Estaba molesto. Y los discípulos lo vieron. ¿Lo vieron que se cansaba? Sí, lo vieron que se cansaba. Cansado del camino. ¿Lo vieron que se entristecía? ¿Lo vieron que miraba con ojos de misericordia a las multitudes? Lo vieron, lo discipuló y luego los envió. Entonces, hermanos, gracias al Señor que tenemos la oportunidad de avanzar aquí en este tema difícil. No me disculpo por lo que Dios nos dice en su palabra. Hay mandamientos, hay autoridad apostólica, pero también hay recomendaciones. Y eso es lo que tal vez estoy tratando de puntualizar aquí. Recomendaciones, no un mandamiento. No es la ley manolaica. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No es esa ley. No es de que Manolo impone un dogma en este momento y dice, la mujer no debe trabajar, porque creo que ese es el talón de Aquiles. Pero varón, estamos tomando una línea, un esquema de orden que Dios ha plasmado aquí en su santa palabra. Estoy hablando de un esquema, de un orden
porque Dios es un Dios de orden, hermanos. Y en el modelo de la familia, según Dios, hay un orden. No estoy diciendo otra cosa, estoy hablando de un orden. Si tú tienes un problema de salud, hermano, si ese problema te está afectando, puedes tomar calmantes, ¿sí o no? Y te puedes pasar la vida tomando calmantes, pero si no identificas el problema de raíz, ¿cómo vas a solucionar ese problema? O sea, tienes que saber el problema de raíz. Segunda Timoteo 3:16, ¿qué dice, hermanos? Para que participen y que no nos gane el mal del jabalí. Es más agresivo el sueño. Sí, ¿qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Porque toda la escritura es inspirada por Manolo. No, Manolo no. Es inspirada por Dios, ¿sí? Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir, hermano? Redarguir es sacar de raíz un problema. No un mejoralito que te calme. El único que puede sacar de raíz tu problema y el mío es Dios. Y cualquier problema, porque es un Dios todopoderoso. No hay problema difícil para Él. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Creo que Dios puede sanar, si Él quiere, físicamente a una persona y quitarle el cáncer así. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Porque es un Dios todopoderoso. Si Él, hermanos, abrió el mar rojo, guió a un pueblo grande y los protegió en la noche con una columna de fuego. Y en pleno solazo, una nube les cubría y les protegía. Como cuando tú andas caminando en el pleno solazo y ansías llegar a un arbolito y no lo encuentras. Y de repente una nube. Ay, ¿cómo se siente, hermanos? Ah, rico. Mi Dios es un Dios grande. De tal forma, hermanos, que tenemos que ver varias cosas. Y estoy hablando de un orden. Entonces, de un orden. Dios lo establece. Es el orden en la familia. Dios lo dice, punto. ¿Qué pasa cuando ese orden que Dios establece se rompe? En una sola palabra, ¿qué pasa? Problemas, problemas y problemas. El único que puede sacar de raíz los problemas es Dios, por medio de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre, noten ustedes, y la mujer de Dios, porque abarca a los dos, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué cosa? Para toda buena obra. Efesios 2:10, ¿qué dice? Bueno, para ligarlo desde el 8. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme. Sí, lo pueden leer, porque si alguien de memoria lo dice, está bien, pero desde el 8 hasta el... Muchas gracias. Y para que en la transmisión se escuche, Efesios 2, 8, 9, 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? ¿Qué más? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ligadito a 2 Timoteo 3:16. Es lo que está diciendo. Así es de que, hermanos, el rol que Dios establece en la familia es muy interesante y como resultado o propósito de este mensaje, no es pelearnos, ya lo dije, es edificarnos, en donde si tú, varón,
has detectado algunas cosas que no están funcionando bien en tu matrimonio, en tu liderazgo, en tu responsabilidad, el propósito es que Dios te ayude a cambiar. Hermana, si por alguna circunstancia has pasado situaciones que solo Dios y tú saben, el propósito no es desmotivarte, es animarte a que entiendas que cada día es una oportunidad que Dios nos da para hacer las cosas de la mejor manera. Y no te avergüences de ninguna manera. Mientras tú dependas de Dios, Él va a ser tu guía. Amén. Para que se entienda, ni el varón es más, ni la mujer es más. Dios es el todo. Eso es lo que estamos hablando. Y Dios puso un orden, nada más. Dios dice, síguelo por aquí. Batallas, ok, esto te puede servir para que instruyas a otros. Loida y Eunice, ¿qué hacían? Y les pregunto, ¿solo se preocupaban por Timoteo? Yo digo que no. Al contrario, podían ser de ayuda a los que venían atrás, a las jovencitas, a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Ese es el propósito, mi hermano, de que tú te acerques con alguien y le digas, mira, yo batallé, sí, lo reconozco, pero en la gracia de Dios me ha ayudado y sigo adelante. Sí, pago, sufro las consecuencias, pero mi Dios es bueno. Y ahora me mantiene aquí. Sí, tal vez antes, pero en Cristo es diferente. Y yo te puedo ayudar. Qué bonito sería que tú le dijeras a alguien así, que cuando se prendan las alarmas, hey, rápido, dale consejería al muchacho, a la muchacha, dáselo. Lo necesitan, hermanos. Lo necesitamos también. Entonces, ese es el propósito, edificarnos. Bien, hermanos, hermanas. En las responsabilidades ya hablamos, el hombre debe ser líder, el hombre debe ser el maestro, el hombre debe ejercer la disciplina juntamente con su ayuda idónea, el hombre debe participar también en las responsabilidades del hogar. Yo decía, Señor, ayúdame. Si este tema no está ayudando, ayúdame a calladito te ves más bonito. Pero ¿saben qué hace el Señor? Con su palabra, con su Espíritu Santo nos refuerza un tema. Y usando a otros siervos. ¿Se acuerdan del hermano Ignacio Guillén ayer? No, yo dije, Señor, muchas gracias. Los que pudieron escuchar en la transmisión, los que estuvimos en Reynosa, de mucha bendición, 2 mensajes, el hermano Ignacio Guillén y el hermano Alejandro Campero. El hermano Ignacio tocó este tema, ¿sí o no? De veras, doy gracias a Dios. Y eso me confirmó una vez más que vamos por este camino. Tal vez no te guste, pero qué bueno que no te guste el mensaje. Porque eso quiere decir que hay algo que Dios está haciendo en tu vida. Porque un mensaje no necesariamente te va a dar tu masajito y mira las flores del campo, mira que Dios te ama, mira Dios es amor. Sí, todo eso lo sabemos. Pero cuando un mensaje te confronta y te rete y te hace tambalear, dale gracias al Señor. Eso es bueno, hermano. Eso es muy bueno. Porque tú y yo necesitamos que Dios nos hable. A veces duramente con su palabra. Yo lo necesito. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú solito, abres las escrituras y le dijiste, Señor, quiero oírte. Quiero escuchar tu voz. Aquí está, hermanos. Quiero que tú me retes, que tú me hagas ver mis errores. Santiago dice que la Biblia es como un espejo. ¿Te hace ver el espejo? ¿Qué te hace ver? ¿Para qué sirve el espejo, hermanas? Digo, pregunto a ustedes porque ustedes son muy... ayúdenme a usar una palabra, hermanos, que no sea inadecuada. Son muy hermosas. Sí, porque Dios las creó. Pero son más detallistas en cuanto a arreglarse, ¿sí o no? El hombre también. El hombre, pues se peina, pero el hombre es muy, díganse ¿cómo somos? Si traes un gallo por acá, bueno, nomás le hacemos y ya, pero las damas, no, tienen que pintarse, tienen que arreglarse bien, ¿sí o no, hermana? ¿Dedican más tiempo al espejo?
Porque el espejo les hace ver ¿qué? Sus y mis imperfecciones. Así de sencillo. A veces ya venimos en el camino y me dicen, se limpiate la boca, traes pasta de dientes. Digo, ni sabía, ¿verdad? Y ahí vamos. Detalles. Y el espejo me ayuda a verme y decir, oye, corrígete tantito, ¿no? La Biblia es un espejo, dice el apóstol Santiago. Me dice lo bueno, pero también me dice lo malo. Toma las dos cosas, hermano. Tómalas, por favor. Entonces, hablando de las responsabilidades, ¿verdad? El hombre es el que provee para la familia, etcétera, etcétera. Bueno, aquí nos quedamos, gracias. Aquí nos quedamos. Es el hombre quien provee para la familia. ¿Se acuerdan de la pregunta controversial, hermanos? ¿Debe la mujer trabajar, sí o no? No, yo nunca dije que usted. Exacto. Como debe ser. Qué bueno, hermanos. Lo que yo decía es que esa pregunta no me la has contestado. Y no sé si tú recuerdas, Manolo, que cuando la hermana Benita se enfermó, que estaba en su casa, que la operaron, esa pregunta la hiciste y no la contestaste. No está bien, o sea, ni modo, no esperar. Me esperé. Y nada. Las semanas volvió lo mismo, entonces fue eso. Claro. Ya tengo duda de esa pregunta. No porque yo trabajo, o sea, yo siempre voy a trabajar. O sea, sé que al Señor sí o no, tengo que trabajar porque tengo que comer. Yo no me decía, oiga, me da porque yo no tengo que comer. Claro. No, pues, oiga, tiene marido, que lo mantenga su marido, y tiene razón. Pero yo siempre he trabajado. Y si exacto. el matrimonio no es como el matrimonio de otros hermanos que bien padre, o sea, porque hay matrimonios que yo alabo, que digo, gracias Señor por ese matrimonio. El matrimonio de mi hija, o sea, no es por alabar a mi hija ni a Antonio. Qué padre, Antonio dice, no, yo trabajo para que tú estés con los niños y así. Claro, bueno, claro que sí. El matrimonio del hermano Gerardo, el matrimonio de Dulce, hay muchos matrimonios que para mí son de bendición, el hermano Rogelio, el hermano, o sea, muchos matrimonios, pero el mío no es así. Claro. O sea, el mío no es así, y no por eso voy a estar llorando, ay, es que no me da, yo tengo que trabajar, y mi mamá me enseñó a trabajar, en limpieza no pesa, tengo que trabajar. Exacto. Pero mi problema no es pelearme, no, yo hablo así, pero no es contigo, sino ya había esa pregunta en varias Claro, claro, sí, tienen razón. no de que, ay, señor, no me enojé, no sé por qué piensan, yo hablo así, pero yo no me enojé. Sí, hermana. No sabe la respuesta, pero la respuesta que lo va a decir conforme a la palabra de Dios. Exacto, exacto. Y Dios sabe. Digo, Señor, yo siempre oro y así como tú dices, cuando agarramos la Biblia, Señor, háblame hoy. Exacto, qué bueno. Señor, yo sé que mi carácter o mi forma de ser o mi forma de hablar no ayuda mucho. Digo, ayúdame, pero Señor, comprende que tengo que trabajar. Claro, claro. Y de eso vamos a hablar ahora sí, hermano. Y así el Señor exacto. me dice, te quito este trabajo porque te estás tocando, pues no lo quite. Él no lo tiene, pues no lo quita. Exacto. Pero Él me va a mantener. Definitivamente. Exacto, hermana. O sea, yo alabo al Señor por los matrimonios de aquí. Y alabo al Señor por su palabra. Y le pido que me ayude y que me supla las necesidades para poder, si Él quiere dejar de trabajar. Inclusive se lo comenté a una hermana que yo estoy pensando trabajar mejor a la hora del Señor porque ya tengo problemas, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Que el Señor me mantenga. Exacto. No, hermana, el punto de vista es bueno y por el amor que le tenemos y el tiempo que la conocemos, sé que nunca hay dolo. No hay dolo. O sea, no lo hay. No hay más que buscar la edificación mutua. Es lo que hay, ¿verdad? Y qué bueno que lo aclara. Sí, a veces nos ganan los tiempos, hermanos. Tenemos una hora. Y créanme, a veces Dios nos dirige por otro punto, en otro camino, dentro del mismo contexto. Pero sí reconocemos que luchamos con el tiempo, ¿verdad? Establecemos una base, si les parece, bíblica. Salmo 127, versículo 1, ya lo hemos dicho. Búsquenlo, por favor. Salmo 127, 1. ¿Listos? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ese va a ser el versículo, hermanos. La base bíblica, la verdad bíblica dice, si Jehová. ¿Qué nos dice esto? Si no es Dios el que va a edificar tu casa o la mía, lo demás va a ser en vano. Si Jehová no guardare la ciudad,
si no es Dios quien dice, como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si Jehová no hace eso, lo demás es en vano. Puedes poner las 1000 cerraduras que tú quieras, hablando figuradamente, pero si no es Dios quien nos protege, ¿verdad? Entonces, esa es una base importante. Y para hablar del matrimonio, para hablar de la familia, para hablar del varón, para hablar de la mujer, para hablar de los hijos, si no es de Dios, no lo tomes en cuenta. Es si Dios, si Jehová. Y ahí en el contexto, ya nomás para contextualizar, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Ese pan de dolores, hermanos, que viene terriblemente por consecuencias, pues que a su amado, dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. ¿Se acuerdan, hermanos de Reynosa que fuimos? Como saetas. ¿Quiénes son las saetas? Los hijos. Esas, decía el hermano Ignacio, el que peleaba, el arquero, ya había acomodado todas en su aljaba, en el maletincito de atrás, digamos, y sabía dónde estaban. Él ya nomás se preparaba para la guerra y hacía esto. O sea, ya sabía. Pero dice, los hijos como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es el Salmo 127:1. Sí, hermanos, para contestar esa pregunta, que a lo mejor la pregunta es muy ambigua, ¿verdad? Es bueno que la mujer trabaje, pueden trabajar ambos. Esa es la pregunta, ¿verdad? Vamos a hablar entonces en este tiempo de la responsabilidad de la provisión. Es el hombre el responsable de proveer para su familia. ¿Cuántos están de acuerdo? No lo sé. Pero aquí dice, es el hombre el que va a proveer para su familia. Dios le dijo a Adán, vas a labrar, vas a trabajar, tú vas a ser el proveedor, ¿sí o no? Nunca le dijo a Eva, tú nunca vas a trabajar. El trabajo es una bendición, hermanas, hermanos. Siempre va a ser una bendición el trabajo. Y dice la Biblia, que el que no trabaja, que no coma. El dinero es necesario para subsistir. Si tú te subes, mira, créelo, si tú vas a un centro comercial, el que tú quieras, y tú llevas y te dicen, te faltan 10 centavos. Y tú le dices, ¿me los puede perdonar como ustedes me quitan de ahí que para no sé qué y no sé qué? ¿Te van a dejar que te lleves el mandado? ¿La verdad? ¿Qué te van a decir? No, señor, bájeme los 10 centavos. No te lo perdonan, pero sí te quitan de ahí, ¿te fijas? El redondeo, gracias, hermana, esa era la palabra, el redondeo. Tú no le llegas, me faltan 10 centavos, ¿me lo puedes redondear? Ah, sí, exacto. O sea, ¿te fijas? O sea, el dinero es necesario para subsistir. Necesitamos el dinero. Si no tienes dinero, no te subes al camión, ¿sí o no? ¿A poco te subes y a dónde va? Voy a la pastora. Págame. Pues no tengo dinero. Pues bájese. O sea, el dinero lo necesitamos sí o sí. Pero cuidado, porque dice el Señor que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entendamos, el dinero no es el problema, es el amor al dinero. Punto y aparte. Pero a quien Dios puso como responsable primeramente fue a el hombre para proveer para su familia. Ahora, ¿proveer qué? Esa es la pregunta. Y el error tuyo, varón, y el error mío, es pensar que la única provisión que Dios nos va a demandar de ti y de mí es la provisión económica. Error, garrafal. Y hermanas, definitivamente, no es el pecado imperdonable que la mujer trabaje. ¿Quién lo dijo? Mi madre tuvo que trabajar. ¿La mujer puede trabajar? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿La mujer debe trabajar? Sí, hay mujeres virtuosas. A ver, el contexto. Exacto. Ahora, error garrafal decir que la mujer no trabaja, varones, por favor. Por eso la semana pasada les hablaba de sus 8 horotas y decir que ella no trabaja. Trabajan mucho, hermanos, trabajan mucho. Ahora, que si hablamos de que va a trabajar en una empresa, en su casa, hermanos, esas ya son circunstancias.
que a veces nos llevan a... Lo que estamos diciendo es que a veces la mujer se ve obligada a trabajar por alguna razón, una causa justa. A veces no tanto, no lo es, a veces es una decisión personal, independientemente cuál sea el asunto, son sus decisiones. Yo lo que quiero que entendamos aquí es que el varón es responsable de proveer, porque Dios lo dice, no solamente lo económico, el varón tiene que proveer seguridad, amén. El varón tiene que proveer confianza en el hogar, amén. ¿Sabías tú, varón, que el simple hecho de que tu esposa camine por la banqueta sola y se encuentre un montón de varones por ahí y ellos le van a decir cosa y media cuando la vean pasar, pero cuando te vean junto con tu esposo, ¿sabías que no van a decir ni pío? ¿Y sabes por qué? Porque el varón es figura de autoridad, ¿sí o no? No necesita ni pelear, simplemente, caray, ¿va su esposo? ¿Sí ve la figura de autoridad en ese sentido? Entonces, el varón debe proveer seguridad, confianza. Equivocado estás cuando dices, ya llevé el chivo. Pues no, nomás es el chivo, es la vaca y es el cochino. O sea, son muchas cosas. No nada más es eso. Disculpen las expresiones coloquiales del norte. Pero no es así, varón. El respeto, el varón debe proveer el respeto a su familia. El varón debe proveer la autoridad, afecto. Ayúdenme. ¿Qué más debe proveer el varón? Amor, confianza, estabilidad, paz. El hombre debe proveer lo espiritual a su casa. Y cuando digo espiritual, me estoy refiriendo a esto, varón, esto, que no se te olvide. De entrada a ti y a mí, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tu familia en cuanto a mi obra? ¿Sí? Porque esos hijos no eran tuyos. ¿De quién son? Herencia de Jehová son los hijos. Y sí, hermanos, la mujer por circunstancias tiene que trabajar, etcétera. Primera Timoteo 5:8, por favor. Vamos avanzando. Y vamos en esa pregunta todavía recalcando algunas cosas. Dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 5:8. ¿Si lo pueden leer alguien, hermanos? Dice la Biblia. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Lo entendemos, hermanos. Porque si alguno, varones, no provee para los suyos, ¿quiénes son los suyos? Tu familia directa, varón, es tu esposa y tus hijos. Esa es tu familia directa, que son parte de tu familia, tu papá, tu mamá, tu tía. Ok, adelante. Pero por principio de cuentas, tu familia directa es tu esposa y tus hijos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Dios le dijo, fructifíquense y multiplíquense. Esa es la familia. Ese es el núcleo de la familia. Tristemente a veces se meten los padres en la familia. Se mete el papá, se mete la mamá y todo el mundo quiere instruir a los hijos cuando la responsabilidad de instrucción hacia los hijos son los padres. Y luego vienen los problemas. Vean, miren, un hombre que no provee para los suyos, que no se esfuerza por proveer para su familia, lo que ya mencionamos, no puede llamarse cristiano. ¿Qué te parece? Varón, un hombre que no provee para los suyos, que no se esfuerza por proveer el amor, el respeto, la seguridad, lo económico, lo espiritual, para los suyos, para su familia, no puede llamarse cristiano. Pregunta. Ahí está. No, y yo no lo digo, hermanos. Yo no lo digo. ¿Qué dice el texto? Porque el que no provee porque si alguno dice, no provee para los suyos, y mayormente, o sea, si te quedó duda alguna, ¿quiénes son los tuyos? Pues los míos son, ya sabes, y mayormente para los de, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Por eso tenemos que ser un canal de ayuda y de bendición a otros. Hermanos, sin perder el hilo de lo que estamos hablando, ¿ustedes saben qué es una familia disfuncional? ¿Qué es disfuncional, Eddie? Su palabra lo dice, que no está funcionando bien. Es cuando algo no está funcionando bien. Llegas a tu casa y prendes un foco y de repente prendes ese foco y no se prendió se prendió el otro. Y dices, ah, caray, espérate, algo no está funcionando bien. ¿Qué vas a hacer? Algunos son muy dados a que después lo hago. El hombre del mañana lo hago. Y ese nunca, y ahí está la falla. Pero ¿está funcionando bien tu casa ahí en cuestión de esto? No, ¿verdad? Tienes que llegar al meollo del asunto y arreglarlo, ¿verdad? Algo que no funciona. Tengo una definición de lo que es disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Porque estamos hablando de la familia según una información del Centro Europeo de Posgrado, CUP, algo así. Dice, ¿qué es una familia disfuncional? Los padres son legalmente responsables de sus hijos. Están obligados a educarlos, así como a cuidar de su salud, desarrollo físico, mental, espiritual y moral, para proteger sus derechos e intereses, es lo que dicen. Las familias en las que los padres no cumplen, vean ustedes, con estas responsabilidades se consideran disfuncionales. Es lo que nos dicen las estadísticas, este centro de posgrado. Cuando no se toma el rol adecuado, hay problemas, hermanos. Cuando no entendemos que si Jehová no edificare la casa, todo lo que hagas es en vano. Y por eso vienen muchos problemas. Ahora, sí, esa es una familia disfuncional. Pero ¿cuáles serían las evidencias de una familia disfuncional, hermanos? No está funcionando la familia. ¿Cuáles son las evidencias? Y a esas yo quisiera alertarte en esta mañana. No desmotivarte, hermana. Si tú trabajas, Dios conoce tu vida, conoce tu situación. Las cosas viejas ya pasaron. Tú tienes que mirar hacia adelante. La meta es Cristo, el Señor. Él no es como nosotros que juzgamos y prejuzgamos y enjuiciamos y todo. Él nos está guiando dijo el hermano Efraín, el que oró, por esos delicados pasos, por esas sendas de justicia, por amor de su nombre. Lo que te estoy diciendo, mi hermana, es que dependas única y exclusivamente de Dios. Y si tú estás trabajando, tu confianza, tu fortaleza debe de venir de parte de Dios. Eso es todo. Y que pueda ser de ayuda a otras personas. Y que cuando veas estas alarmas que voy a mencionar, tú te acerques con el amor y la autoridad de decir, mira, yo reconozco. Pero Dios me ha ayudado. No debió haber sido así, pero pasó. Yo no puedo hacer nada, hermanos. Imagínense si les dijera lo que trabajamos mi mamá y yo, de veras se quedarían sorprendidos. Y para mí, les quede claro, hermanos, las mujeres que trabajan, para mí son unas guerreras. Cuando el varón no cumple su responsabilidad, si ellas toman el arado, para mí son unas guerreras, porque cumplen con doble función. Pero no ha sido fácil. No la tienen fácil. Pregúntales si tal vez les hubiera gustado quedarse en casa en una época de lluvia, de frío, y saber que su esposo va a llegar y va a proveer todas las cosas necesarias. Pregúntales si les hubiera gustado. ¿Y sabes qué respuesta van a decir? Sí, me hubiera gustado, pero no fue así. Y yo tengo que trabajar. Porque no voy a esperar que me estén trayendo aquí. Yo tengo que enfrentar acosos, faltas de respeto de muchas personas, injusticias en los trabajos. O sea, ¿tú crees que la tienen fácil? Por eso estoy llamando la atención a ti, varón, hermana, con el amor y el respeto, para que podamos ayudar a otros. Y que sepan que Cristo nos da unos lineamientos preciosos y que cuando se rompen por alguna razón, vamos a enfrentar muchos problemas.
Como por ejemplo les decía, ¿dónde encontramos una familia disfuncional? Cuando ya no tomamos el rol adecuado y empezamos a tener muchos problemas. Por ejemplo, cuando una familia disfuncional, díganme un ejemplo, hermanos, hay muchos, te voy a decir uno. Cuando el varón llega y nomás está peleando con su esposa. Por cualquier cosa está peleando. Dime si no es una alerta de una familia disfuncional. Ojo, varón. Cuando descuidas a tu esposa y te vas a trabajar a Chiconcuá y la dejas sola por mucho tiempo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo ni la mujer, porque eso ayuda idónea. Dime si no es un foco. Dime sí o no. Con debido respeto. Cuando el hombre y la mujer no cumplen su deber conyugal, dime si no hay problemas. Dímelo bien, porque la Biblia lo dice, ¿eh? Yo no estoy hablando cosas que no son. Empieza a haber problemas por ahí, terribles problemas. Antonio, las 3 Fs que destruyen una familia. Ayúdale, hermano. ¿Faldas? Ayudémoslo. Finanzas y fama. Sí, y la fama. Y una de ellas, ese es tu problema, las faldas. Hermanos, ¿cuántos hogares empiezan a desquebrajarse cuando empezamos a desviarnos de los planes que Dios tiene para la familia, por causa justa o no? Alguien dijo, si el esposo trabaja y la esposa trabaja y ambos están de acuerdo, ¿cuál es el problema? Ni un problema. Pero ¿qué tal cuando las alarmas se prenden? Es tu decisión, atenderlas o no atenderlas. Pero ¿puede haber problemas? Puede haber, hermanos, una familia disfuncional es cuando el papá se va mucho tiempo y deja a su esposa, deja a sus hijos. Y cuando los dos trabajan, a veces sucede que no tienen tiempo ni para ellos dos, mucho menos para los hijos. ¿Y qué creen? ¿Dónde los mandan a los hijos? ¿A guarderías? ¿Dónde más? Abuelito, abuelita. Y ellos con amor van a hacer lo que puedan hacer. Pero y luego resulta que llega el papá de trabajar cansado porque no tiene tiempo, la esposa no tiene tiempo, hermanos, porque no es fácil. No es fácil. Y luego cuando llegan los hijos, y muchos dicen, yo no quiero hijos por esa razón, cuidado, porque el plan de Dios es la familia. Eso yo lo veo, el plan de Dios es la familia. Herencia de Jehová, es su herencia, mi hermano. No es tu herencia, es la herencia de Jehová. Él nomás te está diciendo a ti, a mí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es lo que está diciendo el Señor. Pero cuando empiezan a prenderse esas alarmas, llegas tarde el varón, la esposa ya no se ve. Es más, nomás se ven para saludarse si acaso. Y todo por redes sociales. Y los hijos empiezan a quedarse con unos, con otros. Y luego cuando quieren ejercer autoridad, porque los abuelitos ejercen autoridad también, de una forma o de otra. Y resulta que el niño o la niña no sabe qué hacer. Porque el abuelito le dice que no, la abuelita le dice que sí, y llega el papá y lo regaña, llega la mamá y lo remata, y el niño dice, pues ¿a quién le hago caso? Yo te invito a que en tu trabajo tengas 3 jefes, y que los 3 te manden, a ver qué haces. Llega tu jefe y te dice, hey, quiero que hagas esto. ¿Está bien? Y vas, y llega tu otro jefe, oye, deja eso y vete, oye, pero deja eso y vete para allá. Bueno, pues, y llega el otro jefe y te dice, no, de esos 2, vete para allá. Ay, por favor, ¿qué vas a hacer? ¿Y te vas a enojar? ¿Y te vas a rebelar? Eso hacen los hijos. No saben de quién viene la instrucción clara y precisa. Disfuncional cuando papá y mamá no están de acuerdo. Dios dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando papá y mamá no están de acuerdo en la disciplina, en la instrucción hacia los hijos, disfuncional empieza el asunto. Hay problemas, hermanos, de veras. Y luego estamos nosotros diciendo, es que los hijos, es que son unos ingratos, es que son unos malcriados. Pues sí, pues ¿quién los malcrió? Mal. ¿Entiendes la palabra? Está mal criado. ¿Quién lo malcrió? Los padres. Y luego los quieres enderezar cuando ya tienen cierta edad. ¿Se puede, hermanos?
Solo la gracia de Dios nos puede ayudar. Solo Dios es el punto de retorno. Hermanos, yo conozco personas, conozco un varón que es un ogro, no lo juzgo, pero tampoco le quito el calificativo. Es un ogro. Regañón. Perdón si alguien se siente ofendido. No estoy hablando de alguien de aquí. Estoy hablando de alguien de la lejana China. ¿Sí? Sí, estoy de la lejana China. Sí, no, para que luego no digan, ¿seré yo maestro? No, yo no digo eso, no. No, hermano. Hermana Raúl, ¿van bien las preguntas hasta ahorita? O sea, digo, vamos. Porque el tiempo. El primo de un amigo. Así dicen. Llega con su esposa y llega gritando: dame de comer. Es cristiano, hermanos. Bueno, yo le digo que es cristino. De cristiano no da evidencias. Pero aceptó a Cristo como su salvador personal, bla, 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 lo que quieras. Y llega con esa autoridad: dame de comer. Y cuando nomás hay sopa y frijoles, se enoja. Se enoja. Quiere carne. Pero si no le das, ¿de dónde quieres que te den carne? Pero como él es el de los billuyis, los billetes, enojado va y trae un pollo loco. Y órale, ahí hay de comer, coman. Y la mujer sumisa, exageradamente sumisa. Hermanas, yo les voy a decir algo, hermanas, y tómenlo como una exhortación en amor. La mujer tiene dignidad. Y cuando te ves rebasada por alguien, es decir, si dice la Biblia, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Esto incluye a veces la actitud del varón, que es prepotente, que te grita, que te humilla. Márcale el límite, mi hermana. No lo permitas. Tienes dignidad, porque esa dignidad te la ha dado el Señor. Amén. Sí, hermana, de veras. Y ella, muy sumisa, se quedó callada. No quería comer. Y una vez que aquel ogro está devorando, ¡come! Pues no querías carne tú también. Y, hermanos, ¿quién puede comer así? Yo les pregunto, ¿quién puede comer así? Hermanas, ¿puedes comer así? Mejor es un plato de sopita y frijoles en paz y en oración. Qué rico, saben. En lugar de tener un buey engordado donde hay constantemente resillas. ¿Y sabes qué? Familia disfuncional. Un día tras otro pasa esto, es disfuncional. Y eso permea a los hijos y empiezan a funcionar equivocadamente y empiezan una serie de consecuencias y de problemas terribles por el simple hecho de que cada quien no tomó su responsabilidad en el hogar. ¿Y la mujer puede ayudar con el mantenimiento de la familia? Sí, definitivamente la mujer puede ayudar porque es la ayuda idónea, la mujer puede ayudar, sí, pero esa no es su responsabilidad primaria. ¿Queda claro, hermanas? Si puedes ayudar. Si tú lo haces equivocadamente, porque sí los hay, hermanas, hemos visto que la mujer toma el papel del varón desde un inicio. Y ese varón, ¿qué crees que se vuelve? Zángano. No cumple sus responsabilidades porque la esposa todo le quiere resolver. Quiere pagar los recibos de la luz, quiere pagar los recibos del agua. Y el hombre, ¿cómo está en la casa? Como un adolescente. Yo me pregunto, ¿qué acaso la mujer no podrá picarle un poquito con el gurgús al varón? El gurgús es el que le dan a los bueyes, mamá. ¿Sí? Pregunto, ¿la mujer no podrá hacer algo al respecto? Bien, sin pelearse, hermanas. Picarle. Ahí va. Si el varón no está cumpliendo, desde inicio, hermanas, porque a veces es como una bola de nieve. Cuando ya está la bola de nieve y la quieres detener, está complicado. Es como el hijo. Si el hijo no le pones disciplina desde inicio y lo quieres enderezar como el árbol, lo vas a romper. Estoy hablando de las bases, desde inicio. Ahora, ¿en Cristo se pueden poner límites? Sí, bastantes límites. Espérate, soy una hija de Dios, no me grites para empezar. Si tú no te quieres levantar a trabajar, yo voy a trabajar y te pongo la muestra.
Ah, ¿verdad que sí? Es diferente. ¿Qué son? Límites. Oh, ¿quieres que te lave la ropa? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías, hermana? ¿Eh? No, no tráeme jabón, te va a llenar de jabón y de Fab y del más color porque no quiere que se le destiña su playera preferida, negra. ¿Sí, hermanas? ¿Qué harías? ¿Verdad que ahí está lo bueno? ¿Qué harías, hermana? En Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Qué harías? Es que tengo que estar sujeta a mi esposo y como Sara le decía a Abraham, mi Señor. O por eso se aprovechan. Por eso se aprovechan. El valiente vive hasta que el cobarde quiere, dice un dicho. Esos son límites. Hermanos, a nadie le gustan los límites, pero Dios nos invita a poner límites en Cristo Jesús. ¿Quieres ropa? Lávesela. Así de sencillo. Ni me da ni para el jabón. ¿Quieres esto? Háztelo. Decía mi abuelo, José Amparo, después del rancho no sabía qué hacer en la ciudad. Él trabajaba con chivas, con animales, trajo perros bravos y pobrecito, batalló mucho cuando llegó acá a Monterrey, no sabía qué hacer. Y rápido, hermanos, termino. Le decía, le dieron trabajo como albañil, ayudante de albañil, donde estaba mi papá y los primos y todos los familiares de mi papá. Y decía mi abuelo a mamá, dijo, oye, tu esposo, porque mamá se preocupaba por él, ¿estará comiendo mi viejito? ¿No se estará mal pasando? Y nosotros con una bola de hambre ahí. Y aquí está mi mamá, ¿sí? Que me desmiente, que pase al frente. Ay, no es cierto, pero ya hemos acabado, se le acabó el tiempo. No es cierto. Y le dijo mi abuelo José Amparo, mujer, ¿tú crees que ese hombre se malpasa? ¿Verdad, mamá? ¿Tú crees que ese hombre se malpasa? Los límites. Sí, los límites. Entonces tú mencionas eso de la ropa y la hermana Carmen dice, pues ten el jabón. Cuando hay una buena armonía, pues sí, obviamente, si lavamos la ropa del esposo, ¿verdad? Obviamente. Y el jabón pues, por más ganas, porque es lo que hace falta, ¿verdad? Obvio. Pero tú estabas hablando de un límite, ¿no? La persona, sí, los límites. Obra o que no está cumpliendo con su... si quieres ropa limpia, pues lávate. No, es un límite. Es un límite. No responde de una manera positiva también en armonía con el esposo. Es como cuando, si mamá tuvo que trabajar, usted tiene que trabajar, ese es un límite. Porque ya basta, o sea, ¿cómo le van a hacer, hermana? ¿Tienen que moverse, sí o no? Aunque no lo crean, ese es un límite. Pero en Cristo Jesús pueden establecer no solo un límite, más límites, porque, insisto, el hombre tiene dignidad, amén. Pero la mujer también. Desde el principio, porque si los límites no se establecen desde el principio, más adelante va a ser más difícil. Miren, hermanas, gracias. El único que puede cambiar ese círculo vicioso es Cristo el Señor. Él sí puede. Varón, si tú has batallado, pero si tú te entregas hoy a Cristo y le pides perdón, nadie quiere pedir perdón. Hermana, si tú te equivocaste con los hijos, pide perdón. Varón, pide perdón. Y reconoce que nos equivocamos. Pero también di, estoy esforzándome y en Cristo Jesús soy nueva criatura. Y ahora quiero que mi vida te sea de ejemplo y de bendición. Pero los límites son sanos, son correctos, son importantes. El problema es que no los queremos establecer y pensamos que el varón es el todo cuando Cristo es el todo. Eso es lo que estamos diciendo. Tal vez nos falta el tiempo, pero creo que vamos bien. ¿La mujer puede ayudar con el mantenimiento de la familia? Sí, pero es responsabilidad primaria del varón. ¿El varón debe ayudar con los hijos y los quehaceres de la casa? ¿Cumpliendo su deber de amar a su esposa? ¿Sí o no? ¿Lo hacemos? No. ¿Del dicho al hecho hay un largo trecho? Pues sí, ¿verdad? Pues decimos, es que es tu responsabilidad. Bueno, hermanos, ahí ya van a haber pleitos. La administración del dinero la hacen
¿Quién? ¿Quién lleva el manejo del...? Hay maridos que nada más quieren tener dinero aquí, Sí. que la mujer, ay, me das para las tortillas, ay, me das, y si la mujer no está impuesta a andar pidiendo porque se impuso así a trabajar siempre, ¿por qué? No a trabajar porque uno quiera así, de que tengo que trabajar, porque el marido no cumple y tienes que sacar adelante a tus hijos o los das a dejar. Hijo, no, es que no hay trabajo, tu papá no tiene trabajo, no vas a comer ahora, no. No, tiene que... Porque ese niño tiene que comer, tiene que estudiar. Hermanos, cuando la mujer toma el papel del hombre, va a haber problemas, se prenden las alarmas. El hombre se puede hacer un flojo, un atenido, un dependiente. ¿No lo creen? Hay muchos casos. O sea, porque le quitan la responsabilidad. El gurgús es motivarlo. Oye, viejito, muévete a trabajar. Oye, ya tienes una semana aquí de zángano y cuesta el rollito, cuesta la papita, el tomatito. Yo me pregunto, ¿qué acaso la hermana no puede tomar una parte importante en la exhortación? Ese es el gurgús, ¿verdad? Y si no hacen caso, avánzale otra milla. Porque si te quedas dependiendo de las personas, ahí se van a quedar. Depende de Dios, hermana. Dependan de Dios. Por eso estamos hablando de estas reuniones, de venir, de permearnos. Dios me dice en su palabra, tal vez digo algunas expresiones, pero lo estoy tratando de aterrizar bíblicamente. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ya ha negado la fe. De no ser así, la mujer tiene que avanzar, pero la mujer también en ocasiones debe aceptar sus errores. Y un error de la hermana es dejar que el hombre ella tome la responsabilidad que le toca al varón, porque sí hay estadísticas en donde yo he conocido, hermanas, el varón se queda a hacer el aseo, todo lo que hace la dama, y la dama se va a trabajar. Y cuando llegan visita con el varón, a vecinas, pásele, le ofrezco una tacita de café. O sea, cambiaron radicalmente el orden. El resultado con los hijos, lamentable. Porque se trata de, si Jehová no edificare la casa, es en vano. O sea, no cambiemos el rol. Si ya hay una circunstancia adversa, hermanos, la meta es Cristo. En Cristo podemos muchas cosas. No se estén flagelando, latigando. No, hermanas, vayan para adelante. Nuevo día, nueva oportunidad. Establezcamos límites que son sanos para la familia. Si tu esposo no cumple con las responsabilidades, ora por él. No te pelees, ora por él, pero marca un límite. Yo me pregunto, esposa, si tu esposo te dice, no quiero que vayas a la iglesia, quiero que hoy te quedes aquí y que vayas por la barbacoa y que me atiendas, ¿qué vas a hacer? Sí, mijito, lo que tú digas. ¿Cómo quieres la barbacoa? ¿De seso, de cabeza, de buche, de qué? ¿Qué van a hacer, hermanas? Yo creo que de aquí me expulsan los varones ya. Ni modo. La administración del dinero la hacen ambos, hermanos. Pero es siempre uno de los dos quien toma la iniciativa al ahorro, etcétera. Digo, porque hay veces que sí pasa. Pero los dos tienen el mismo compromiso. Hay veces que los esposos no le dicen a la esposa cuánto ganan. ¿Por qué? No lo sé. ¿Sí? Imagínense varones que rompen la nómina, los varones no quieren llegar con... Llegaron las utilidades. Llegaron las utilidades. ¿Qué crees, mijita? No me dieron, no hubo utilidades. Llegó el aguinaldo. ¿Qué crees? No hubo. Hermanos, yo creo que la mujer en recomendaciones, si nos adaptamos al orden de Dios, cada quien funciona en el rol que Dios les dice. Si por alguna circunstancia, hermana, tienes que trabajar, trabaja, es necesario. Pero no te sueltes de Dios. El error más grande es que tú te sueltes de Dios. Varón y hermana, ese es el error terrible, porque ya no es Dios quien está edificando. Dios no te va a andar juzgando porque trabajas. Dios te invita a que atiendas las recomendaciones. Ayuda a los que vienen en camino. Si tienes tu hijo, tu hija y ves una alarma que se prende, aconséjale. Tú tienes la experiencia porque aprendiste por la experiencia también. Que nos equivocamos. Dime quién nos equivoca. Pero Dios nos da la oportunidad de recomponer el barco con la ayuda de Dios.
Si los dos trabajan, pues trabajen, pero cuando veas tú que se prenden las alarmas, pide a Dios sabiduría y toma una sabia decisión, porque si se prenden las alarmas, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, me siento muy orgulloso de mi mamá por haber tomado el rol de papá y mamá, aunque ha sido muy difícil, pero me siento orgulloso de ella. Y si me pidieran, me dijeran, oye, si tú vuelves a nacer en este mundo, ¿qué mamá te gustaría tener? Yo la escogería a ella. Mi papá, oro por él. No soy su juez. Porque si mi responsabilidad como hijo no es ser juez, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean tus días alargados. Me toca orar por él, no lo voy a juzgar, se equivocó, punto. Pero en Cristo ese círculo vicioso que había se rompió. Y doy gracias a Dios por la esposa y los hijos que me ha prestado hasta ahorita. Procuro serle ejemplo de bendición. Sí, hermana Katia. Sí, hermano. El plan de Dios que siempre fue que el hombre cumpliera con una responsabilidad, las mujeres cumpliéramos con otras responsabilidades, y yo creo que Dios es sabio y Él sabe por qué. Amén. Porque en referencia de Dios, Él siempre ve lo que va a pasar más adelante y nosotros no. Así es. Pero yo creo que tampoco Dios ignoraba en que ciertas cosas podían suceder, como la dureza del hombre, el hombre que Así abandona es. el hogar, el hombre que cae en su pecado y que cambia el rol, Sí. que no cumple su función. O sea, yo creo que Dios también sabe que eso podía suceder porque estamos en un mundo corrompido. Exacto, correcto. Entonces, cuando eso sucede, pues tenemos que hacer, pues las líderes de la casa, en este caso yo, ¿verdad? Que soy la líder de la casa, en todo, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que aunque nosotros estamos siendo el sustento de nuestro hogar, los que dirigimos la vida espiritual de nuestros hijos, no debemos olvidar que eso no nos hace que nos tenemos que olvidar de las otras áreas. Claro. O sea, por ejemplo, si un matrimonio decide que tanto los dos tienen que trabajar, la mujer tiene que estar consciente de que su trabajo se va a doblar. Es decir, yo tengo que cumplir con la ropa limpia, con la comida, con esto, con lo otro. Muy pesado. Porque esa es la responsabilidad que como mujer yo tengo. Debemos estar muy sujetas a Dios, primeramente, en mucha oración, porque necesitamos sabiduría para podernos desenvolver en nuestros trabajos. Así es. Detectar las alarmas. Detectar. Me llamó algo mucho de la hermana la atención. Por ejemplo, en el caso de ella, ¿verdad? Pues ella lo expresó abiertamente. O sea, ella tiene que salir y trabajar. Pero a mí me llamó la atención algo que ella dijo: si Dios me lo quita, que me lo quite. Dios me lo dio, y Dios me Dependencia lo en Dios. Eso es lo que nosotros debemos estar conscientes como mujeres que trabajamos. Que si algo estorba en nuestra vida espiritual, si algo estorba en nuestra familia, en la integración familiar y todo, nosotros tenemos que dejar eso, porque antes de eso Dios nos va a pedir cuentas por nuestra familia. Y es un proceso, así es. Entonces, sí se requiere de mucha sabiduría, de mucha dirección de Dios. Exacto. Para dirigirnos. Por ejemplo, en mi caso, siempre trato de estar en trabajos donde somos puras mujeres. O sea, yo no trabajo con hombres. Porque es algo que Dios a mí me ha dirigido. Porque como mujer sola, te puedes prestar a muchas cosas. Claro, y hermano. el enemigo es ágil. Y eso es algo que yo me he puesto y que Dios a mí me ha dirigido de esa manera y que a mí me ha funcionado y me ha ayudado. Qué bueno. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo Dios te va a dirigir? Pues estando en comunión con Él. Amén. Es dependencia. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos? Sí, yo también, yo digo, bueno, se expresaré en su opinión, que también creo que es importante para las futuras generaciones es en cuestión de también mi punto de opinión es que no, siempre y cuando viéndolo de la perspectiva correcta, porque por ejemplo yo y mi esposa también, gracias a Dios digo, no tuvimos la necesidad, pero
dice, a mí me gustaría trabajar. Entonces, pues platicamos, o sea, pues gracias a Dios, si el concepto es, yo le digo, o sea, mientras no ocupemos, pues gracias a Dios, pues no, si hay que estar preparado, porque a lo mejor el día de mañana si se ocupa, Sí, hermano. pues hay que hacerlo. Sí, definitivo. Pero si por el momento, digo, ahorita ya muchos se acostumbran a trabajar los dos y a veces es, pues no tanto por necesidad, sino porque, pues es que quiero más ropas, es que quiero traer el carro del año, es que quiero traer esto. O sea, pues hay que ver exactamente cuál es la función, porque yo creo que lo correcto es que esté en la casa, cuidando a los niños, que la verdad yo creo que es una bendición. A veces el hombre pues no puede estar, pero pues la responsabilidad es otra, tener que estar acá. Así es, sí, Entonces, hermano. pero sí, yo creo que no, pero digo, si el día de mañana es necesario, pues bueno, tiene que ser. Pero sí, yo creo que es que a veces ya siento ahorita como que la dirección es a trabajar los dos, cuando a veces no hay necesidad. Entonces, Buena opinión. Se pierde ahí el orden y la crianza de los hijos, que a veces creo que es lo primordial. Claro, hermanos, gracias. Buena puntualización. Hermanos, creo que terminamos la transmisión, tocamos el timbre y mientras suben, les comparto así en breve algo, porque son opiniones serias, importantes. Gracias, hermanas, gracias, hermanos, por aportar